nosotros este espacio colaborativo que reúne. Muchas gracias, doctor Camilo Montoya. Doctora Lucy, muy buenas, muchas gracias y un cordial saludo para la doctora Lucy y sobre todo para nuestro rector de la Universidad Nihon Gakuo, el doctor Dionisio Ortega, para su señora esposa, la doctora Hermelinda, y para todos los colegas muy ilustres todos, muy respetados, que me acompañan en este panel, en esta mesa redonda, como decía el doctor Adalberto, en esta tertulia tan interesante que estamos teniendo. Muy feliz me encuentro de compartir nuevamente con mi Universidad Nihon Gakuo. Digo mi universidad por la cantidad de eventos que hemos tenido allí en la hermosa y hermana República del Paraguay, con las directivas de la Universidad Nihon Gakuo, acompañados en su oportunidad del embajador mundial de la paz, el doctor William Soto Santiago, quien precisamente ayer recordábamos ayer 14 de junio, un año más de vida de nuestro maestro William Soto Santiago, quien partió en el año 2018. También quería hacer referencia al día de hoy. Mirábamos con la doctora Lucy el tema que le daríamos a nuestra charla tan breve por el tiempo sobre la pandemia y la educación. Quisimos enfocarla hacia una visión a las oportunidades que genera la adversidad. Creo que las preguntas que trataremos de absolver a pesar de la brevedad del tiempo serán: una, ¿cómo educar en la pandemia? Segunda, ¿cómo educar con posterioridad a la pandemia? Y en tercer lugar, los desafíos que genera para la educación del mundo, en el mundo, esta situación generada por el COVID-19. En primer lugar, sobre cómo educar en esta época de pandemia, yo creo que es importantísimo que tengamos claro que es muy diferente educar a distancia, educar virtualmente, a educar en pandemia. ¿Por qué? Porque educar a distancia es usar tecnología, es ser recursivo y es utilizar todo lo que las universidades ofrecen y los docentes también aportamos. Pero educar en pandemia es educar en medio de la claustrofobia. Educar en pandemia es educar en medio del temor, de la inseguridad que genera la situación de la salubridad pública, el retorno a clases por el temor a un contagio y a su vez la misma depresión que ya está comprobado genera también el encierro, el enclaustramiento, el aislamiento obligatorio, como le llamamos en Colombia. Aquí en Colombia, las universidades se han puesto a la talla. Algunas de ellas salieron a vacaciones en esos días de marzo para aprovechar y como organizarnos un poco. Regresamos de vacaciones y hemos tenido nuestras clases virtuales. Pero verdaderamente tiene su lado positivo, tiene su lado negativo. Por un lado positivo, el que se tiene mucha tecnología a la mano. Yo, por más que vaya a mi clase de Derecho Penal, Teoría del Delito que dicto en Colombia, en la Universidad Libre de Colombia, entre otras universidades, no me podré llevar 4, 5, 6 libros para dictar mi clase. En cambio, ahora la estoy dictando de esta manera y yo comparto pantalla y puedo acceder a toda esa información. Eso a su vez trae otra consecuencia y es que ya no estamos creando conocimiento, sino generando recursos para generar conocimiento. A su vez, el peligro que acarrea esta educación en la pandemia, creo yo que los docentes que me acompañan son conscientes de ello, es precisamente la frialdad de la educación. La distancia nos aleja porque es distancia. Aparentemente estamos cerca con la tecnología, compartiendo con los instrumentos y las herramientas de que disponemos. Sin embargo,
esas tecnologías a la vez nos alejan al maestro del estudiante, alejan al estudiante de su misma familia a pesar de tenerlo allí compartiendo la clase. Entonces tiene que responderse a esos desafíos de tal manera que la educación se adapte. La educación no puede seguir siendo temática, tiene que ser más para solucionar problemas, para enfrentar situaciones. La educación tiene que ser ya no jerarquizada como en el pasado, porque la pregunta que también nos hacemos es, y esta es mi segunda pregunta de la charla, ¿cómo educar en la pospandemia? ¿Seguiremos con un esquema jerarquizado, verticalizado, donde el docente está acá y allá el estudiante, que inclusive le colocan tarima frente a un tablero? ¿O estaremos en una mesa redonda, en un proceso de enseñanza de mesa redonda, un proceso eminentemente dialéctico, constructivo, donde lo que tendremos que sembrar es un pensamiento crítico constructivo, un pensamiento que más que transmitir conocimiento, porque el conocimiento lo tienen. Yo aquí recordaría al mismo Sócrates cuando, viendo parir a su señora madre, él ideó el método de la mayéutica para enseñar y partía de la premisa de que el conocimiento se tenía por parte del estudiante. Yo diría, si no lo tiene en su interior, lo tiene a la mano y eso tiene que cambiar nuestra mentalidad. Estamos compartiendo en un proceso educativo donde todos tienen acceso a la información. Entonces, ¿cuál es el papel del docente? Si se va a estandarizar la educación, si se va a tecnificar la educación, si todo se digitaliza, si todo se virtualiza y todo se tecnifica, pareciera que la capacidad del docente pasara a un menor rango. Y ahí es donde tienen que tener cuidado las universidades. La calidad de la educación, la calidad de los docentes, ahora yo creo que se destaca con mayor medida que antes precisamente, porque ahora tenemos que generar conocimiento y quien quiera utilizar el conocimiento tiene que generarlo. Ya yo más que dar un concepto, definir qué es tipicidad frente a un delito, definir qué es antijuridicidad, tendré que llevar al estudiante a que ausculte en los conceptos que tiene a la mano para que aplicando esos conceptos él resuelva ese caso, en este caso del derecho penal, que es la materia que más me apasiona. Entonces tenemos allí, por un lado, que este desafío que afronta la educación es un desafío, dicen un grupo de investigadores, 26 exministros de educación y jefes de Estado de todo el mundo que conformaron el grupo Atlantis. Ellos señalaban lo siguiente: la pandemia mundial a causa del coronavirus representa el desafío más importante para la educación en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso celebro el hito histórico que marcaba nuestro profesor, precisamente nuestro diplomático, cuando señalaba allí el doctor Pineda en referencia a la guerra mundial. Es un desafío muy grande el que está afrontando el mundo. Solo lo vivimos con la Segunda Guerra Mundial. Y eso también implica la búsqueda de respuestas. ¿Por qué? Porque en un punto dice las cifras de la UNESCO que se superó 1.500 millones de estudiantes quedaron cesantes, claustros estudiantiles clausurados, 63 millones de docentes afectados por cierres de todo el sistema educativo en 191 países. Entonces, las cifras son alarmantes. Y tenemos también otro desafío y es compaginar, equilibrar, armonizar la calidad en la educación con el bienestar del estudiante, porque enseñar en la pandemia y en la pospandemia implica que vamos a tener estudiantes afectados, vamos a tener personalidades, personas que en un momento dado van a sentir cierto temor hasta de volver al aula,
Vamos a enseñar en medio del temor. Vamos a transmitir confianza. Y aquí las universidades tienen otro desafío, que es velar por el bienestar académico también. Tendrán que articular conceptos básicos con educación y salud por el regreso, el retorno a esas clases. Tenemos también que velar porque se mantenga y se preserve la individualidad, la humanización de las clases, la personificación de la enseñanza, porque la tecnología despersonifica, la tecnología aleja, a pesar de que acerca tanto, tanto aleja también. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver, por eso grupos de estudiantes, grupos de investigadores de Asia, de la Universidad de Pekín, sostenían la importancia de que las clases no superaran los 15 minutos y que a los 15 o 20 minutos ya hubiera pausas activas. Eso es un desafío para las universidades latinoamericanas, donde están acostumbradas o estamos acostumbrados a que las clases son prolongadas y a que no hay estas pausas activas que las tenemos que generar. Las mayores fragilidades del sistema se han hecho evidentes con este sistema, las muchas deficiencias, iniquidades en los sistemas educativos. Es clave también. Hay que ser inclusivos en el tema de la educación. Porque miren lo que señalaba, doctores, quiero citar Andreas Schleicher, director de la educación de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Él decía, los estudiantes privilegiados consiguieron sortear rápidamente las puertas cerradas de los centros y encontraron vías hacia oportunidades de aprendizaje alternativas, apoyados por sus padres y deseosos de aprender. Pero las familias desfavorecidas se quedaron fuera cuando las escuelas se cerraron. ¿Cómo así? Se cerraron las escuelas y ¿quién quedó adentro? Quedaron dentro del sistema los que tenían las herramientas, la tecnología, los recursos para ello. Pero gran cantidad de personas, de familias pobres, marginadas y países enteros están sin acceso a la banda ancha, sin acceso al internet, sin acceso a los computadores. Entonces nos alegra la tecnología, pero implica un desafío también en términos de política y en términos económicos. Cifras de la UNESCO demuestran que la mitad del total de los alumnos en el mundo, unos 826 millones de estudiantes, dice la UNESCO, no pueden asistir a la escuela debido a la pandemia. No tienen acceso a un computador en su hogar y el 43%, que son 706 millones de personas aproximadamente, no tienen internet. Estamos hablando de más de 706 millones de personas. En ese mismo documento se señala que el problema para lograr el cambio reside en desarrollar capacidades cognitivas, sociales y emocionales. Un enfoque muy diferente del aprendizaje y la enseñanza. Tenemos que dejar de enseñar hacia el pasado. Vamos a enseñarles hacia su futuro. Una nueva categoría también de enseñantes se requiere. Explica en contextos tradicionales en los que el propósito de la enseñanza es impartir conocimiento prefabricado. La tecnología lleva a prefabricar el conocimiento y el prefabricar el conocimiento induce al facilismo en la educación. Ese paradigma lo tenemos que romper. Hoy el conocimiento no se construye, se prefabrica y eso disminuye también la calidad del profesorado. En términos generales, muchos afirman de que tenemos los nativos digitales, nuestros niños, nuestros adolescentes. Y resulta que lo que se descubrió en esta pandemia es que hay un alfabetismo virtual impresionante. Investigadores de la universidad, de diferentes universidades, plantean también que las escuelas deben tener claro, y hablo también de las universidades, que vamos a superar el aprendizaje remoto. Muy distinto es el aprendizaje remoto al aprendizaje en pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo paralelamente con la ansiedad, la incertidumbre, el miedo.
el aislamiento, que ahora son más frecuentes. Debemos aprender a educar en medio de la claustrofobia. Y finalmente, yo creo que lo más importante es crear capacidades cognitivas, sociales y emocionales en nuestros alumnos. Y en el pasado el saber se recibía, en el futuro lo tiene que generar quien lo va a utilizar. Antes la educación era básicamente temática, en el futuro deberá basarse más en proyectos, en construir experiencias que ayuden a los estudiantes a pensar más allá de las simples disciplinas temáticas. Es necesario generar sistemas educativos resilientes, porque vamos a superar una situación que no ha sido fácil para el mundo. El educador también tendrá ese papel, el papel de resiliar, el papel de flexibilizar, y eso va a llevar a que las universidades cambien los métodos de evaluación, los métodos para ponderar las capacidades del estudiante que van a admitir, los métodos de admisión, los métodos de evaluación, los métodos de enseñanza. Es una oportunidad valiosísima que creo yo nos ofrece esta pandemia, esta adversidad, para que la superamos y crezcamos con ella, sobre todo humanizando la educación, sembrándola en valores. Y aquí termino citando al embajador mundial de la paz, a nuestro maestro William Soto Santiago, cuando señalaba lo siguiente: la educación para la paz requiere de 4 actores principales: la persona, los padres de familia, los profesores y los gobernantes. La educación fundamentada en valores universales y principios constitucionales, orientada al respeto por el prójimo, será instrumento para la vida armónica y feliz en una sociedad igualitaria, inclusiva, justa y en paz. Muchas gracias.